Buenos días, hermanos. Como dijo el hermano Pablo, la palabra del día de hoy está en Apocalipsis, capítulo 1, versículos del 9 al 18. Dice así: Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Amén. Muchas gracias, hermano Rolando, por esta lectura preciosa. Por la gracia del Señor, el domingo pasado conmemoramos en forma especial la resurrección del Señor. Y digo en forma especial por el hecho de que esa resurrección la celebramos todos los días en nuestro corazón. Porque Él vive, dice el himno, triunfaré mañana, porque Él ha resucitado. Resurrección, un retorno a la vida con victoria, con gloria. Resurrección que fue sello perfecto, que testifica de una obra perfecta por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos garantiza la vida eterna, la resurrección nuestra y a todo aquel que ha recibido a Cristo como su Salvador personal. Hoy quiero invitarles a meditar en el Cristo resucitado y su reencuentro con uno de sus apóstoles. Luego que el Señor resucitó, se encontró con los 12 apóstoles, se encontró con todos ellos. Incluso posteriormente hubieron otras apariciones muy especiales, cuando aparece a Pablo, por ejemplo. Pero ahora vamos a tomar un caso especial. Pasa el tiempo y siempre nosotros decimos que el tiempo sirve para olvidar y el tiempo produce cambios. Pero este encuentro nos hace ver que el tiempo no produce cambios en el Señor y que es verdad lo que dice su palabra, que los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y aquí vamos a ver el encuentro de nuestro Señor resucitado con uno de sus apóstoles, el más longevo, pero dando un paso mucho más allá de los evangelios, unos pasos que nos llevan hasta el libro de Apocalipsis. En la lectura encontramos al anciano apóstol Juan, prácticamente de 100 años. Está en el exilio, está en la isla de Patmos, allí en el mar Egeo, se calcula unos 100 kilómetros de Éfeso, un lugar muy conocido por el apóstol, un lugar de trabajo del apóstol, esas iglesias muy queridas por él y todas conocían muy bien al apóstol Pablo: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, Sardis, Laodicea. Todas las iglesias que están mencionadas allí en Apocalipsis eran muy conocidas por Juan. Y no solo Juan, sino también por otros apóstoles. El mismo apóstol Pablo, pensemos que fue el fundador de la iglesia en Éfeso. Era un lugar, en un epicentro de cristianismo, ese lugar, muy especial. Y allí tenemos a nuestro viejito Juan, con casi 100 años, está en el exilio en esa isla.
Habían visto ya muchas cosas. El dolor de ver la muerte de cada uno de los otros apóstoles de nuestro Señor. Hacía mucho tiempo ya que el apóstol Pablo le habían cortado la cabeza por el imperio dentro de lo que fue la primera gran persecución de Roma bajo Nerón. Había visto caer uno a los apóstoles, pero sin claudicar, caer como mártires al servicio del Señor. Y solo quedaba él. Y era perseguido. Se piensa que por Domiciano, dada la fecha en la que estamos en estos momentos. Y en estos momentos se encuentra en el exilio, por eso está en el exilio. Está en una islita, dice que tiene 16 kilómetros de largo, prácticamente no tiene vegetación, está solito allí con sus recuerdos. Recuerdos maravillosos, sin embargo, recuerdos de sus experiencias vividas junto al Señor Jesucristo, experiencias que incluían esos 40 días que el Señor compartió con sus discípulos luego de su resurrección hasta llegar al momento de la ascensión. ¡Cuántas cosas lindas! Y sucedió que durante un domingo el anciano apóstol experimentó la mayor de sus sorpresas al tener un encuentro pero absolutamente inesperado, un encuentro maravilloso, pues lo que nunca imaginó, el Señor Jesucristo se le manifiesta. Y con esta manifestación el Señor le demuestra que Él cumple sus promesas y que efectivamente estaba con Él como lo había dicho. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Me vean o no me vean, eso es independiente. Yo estoy con vosotros y se lo demuestra. Mira, aquí estoy, han pasado hartos años desde que ascendí a los cielos, pero aquí estoy y estoy contigo todos los días, Juan. Y te voy a confortar y te voy a dar clara señal de que yo nunca me olvido de ti. ¿Cuántas veces nos pasa un poquito lo de Juan, guardando las distancias, ¿no es cierto? Y nos sentimos en nuestra propia isla de Patmos. Y especialmente en estos días en que todo cambia tan aceleradamente, decimos que solo me siento, cómo han cambiado los tiempos, cómo es todo tan diferente, cómo me gustaría volver a mi adolescencia o a mi juventud siquiera. Y ahí está Juan en esta situación. Y a veces estamos nosotros así. Y entonces viene, yo diría, la primera razón por la que esto está escrito en la Biblia. Para demostrarnos el Señor que Él está con nosotros. Y nos dice, no te preocupes, estás exiliado por el mundo. Estás en una isla, abandonado, en un pedazo de roca. Pero no te preocupes, yo estoy contigo. Y esto es transitorio, esto es pasajero. Y te voy a contar todo lo que va a suceder después. Y después comienza la revelación de lo que es el Apocalipsis. ¡Qué maravilla! Nosotros tenemos la palabra. Cuando te sientas solo, acude a la palabra del Señor. Acude al Señor en oración y busca en su palabra. Sus promesas son firmes, hermanos queridos. Juan nos revela que durante aquel primer día de la semana, el día del Señor, dice él, de ahí deriva la palabra domingo, experimentó la mayor de sus sorpresas al tener este encuentro inesperado, sorprendente. Juan tuvo la oportunidad de reencontrarse con aquel tan amado de su corazón, y con aquel a quien Jesús también amaba mucho, porque era un discípulo con un corazón muy transparente, muy tierno, y el Señor sabe reconocer esos corazones. Y nos cuenta el querido Juan en el versículo 10, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, no son trompetas las que escuchas, sino una voz como trompeta. Eso significa una voz dominante, una voz que se sobreponía a todos los ruidos de mi alrededor.
y decía con esta voz imponente: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Ya no era la voz de aquel que hablaba con autoridad como Jesús. Cuando le preguntan: ¿y con qué autoridad dices esto? Y las personas que lo escuchaban dicen: pero habla con una autoridad. Bueno, esa autoridad la mantiene, pero hay algo más por sobre esa autoridad. Hay algo que sobrepasa la autoridad con la que nuestro Señor habló en la tierra. Recordemos que una y otra vez dice que nuestro Señor vino como príncipe de paz, y por eso que ni siquiera movía el humo que salía de la vela que se acababa de apagar. El pábilo que humea, dice, ni siquiera eso. Era porque vino en paz. Pero ahora es una voz distinta. Es una voz también con autoridad, pero con una suprema autoridad y con un gran volumen. Una voz provista de gloria, una voz provista de majestad. Ahora su voz era como de trompeta, imposible de no oír, voz que pregona. La trompeta, ¿no es cierto?, en medio de la batalla es oída y pregona. Voz para ser escuchada aun cuando no se quiera oír. No, yo no quiero oír, no, la vas a escuchar igual. Es la voz de Cristo, no solo resucitado en gloria, sino habiendo asumido su plena majestad, su plena gloria. Hermano, ese es el Cristo de hoy. Cuando veas una cruz con un Cristo crucificado, eso es pasado, es historia. El Cristo de hoy es este que presenta aquí el mismo Señor, ¿no es cierto? En Apocalipsis, el mismo se presenta así. Recuerde cómo empieza Apocalipsis, el versículo 1, la revelación no de Juan, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Es el Señor que quiere que sepamos cómo es Él hoy. Y el apóstol, me imagino que haber quedado paralogizado, pero se da vuelta para oír la voz que hablaba con él, y vuelto que vio algo, una visión impactante de haber sido, porque vio 7 candeleros de oro. Después sabemos por Apocalipsis 1:20 que cada candelero, y eso es lo maravilloso, que se va interpretando Apocalipsis con el mismo Apocalipsis y también con el resto de las Escrituras. Bueno, 7 candeleros de oro, candeleros que simbolizan las iglesias locales. Un candelero representaba a Éfeso, otro Esmirna, otro Pérgamo, Tiatira, Filadelfia, etcétera, etcétera. Es maravilloso saber que la iglesia local, el conjunto de todas forma la iglesia universal, la gran iglesia invisible, pero las iglesias locales como esta, están representadas por un candelero delante del Señor. Y eso es algo emocionante, ¿no es cierto? Y en medio de los 7 candeleros, en medio de las iglesias, en otras palabras, si consideramos y atesoramos ya de que representan las iglesias, como claramente lo dice en Apocalipsis 1:20, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Aquí tenemos a un sacerdote en plena función. Y una de las funciones de los sacerdotes del Antiguo Testamento era cuidar el fuego del candelero que había en el interior del tabernáculo. El sacerdote tenía que acudir al lugar santo y, bueno, allí mantener, cuidar, avivar, alimentar con nuevo aceite permanentemente los candeleros. Entonces esta es una imagen muy sacerdotal, muy relacionada con el templo, muy relacionada con el servicio sacerdotal. Y allí está este sacerdote, el sumo sacerdote, ya no del orden de Aarón, sino que, como dicen las Escrituras, de un nuevo orden, un orden muy especial, el orden de Melquisedec, menciona las Escrituras varias veces. Y ahí está cuidando del fuego, está cuidando de los candeleros, y eso me hace pensar, y por una parte me hace descansar, y por otra parte produce mucha preocupación, porque
me doy cuenta que la iglesia es del Señor, los candeleros son del Señor, cada iglesia local es del Señor. Y eso me hace sentir muy responsable, porque estoy cuidando como un humilde pastor lo que es del Señor. Y estoy siendo escudriñado. Y cada una de las personas que estamos aquí está siendo escudriñada como propiedad del Señor. Y el Señor tiene derecho, como lo vemos más adelante, a no solo mantener y agregar candeleros, ¿no es cierto?, iglesias locales, sino que también tiene derecho a quitar iglesias. Porque acusa a una de las iglesias y le dice, si no arreglas tus cosas conmigo, voy a quitar el candelero de su lugar. Así que hay que irse con cuidado. Por eso digo, es algo maravilloso, pero también es algo que nos debe hacer caminar en temor santo. Y tenía a su diestra 7 estrellas, estrellas que representaban a los encargados de las iglesias. Dice, representa a los ángeles de la iglesia. Este término ángeles, dentro de este contexto, puede significar muchas cosas. Y no voy a entrar en grandes detalles porque estaríamos varias horas aquí analizando exegéticamente esta porción. Digámoslo en líneas generales, representan a los encargados, del ministerio de cada una de estas iglesias. Ahora Jesús no vestía el traje de los nazarenos. Cuando el Señor caminó en la tierra, era fácil distinguir una persona si venía, de dónde venía, de qué provincia, de Galilea, por las vestimentas. Las vestimentas nos identifican y por eso siempre he dicho que podemos cuidar nuestras vestimentas, que sean apropiadas para un cristiano. Ahora Jesús no vestía esos trajes que vistió en la tierra. No vestía el traje de la gente común de Israel. Tampoco vestía un traje de gala. Eso es interesante. No está vistiendo un traje de gala como podríamos imaginar si fuéramos artistas y dibujáramos al Señor en gloria. Él vestía un ropaje sacerdotal. La vestimenta sacerdotal era algo muy especial y portaba un sinnúmero de símbolos. Vuelvo a decir, el tema es fascinante y esto es algo interesante y me van a entender algunas personas, porque muchas veces hay 2 cursos que van a tener matrícula segura si uno los abre. Uno es un curso sobre Apocalipsis y otro es un curso sobre religiones y sectas. Generalmente hay mucho atractivo hacia estos temas. Pero el de Apocalipsis, las personas se asustan un poco cuando uno le dice, bueno, vamos a tener que ver bastante del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el lenguaje de Apocalipsis está basado en gran parte en el Antiguo Testamento. Un porcentaje altísimo de Apocalipsis. Muchas cosas solamente las podemos entender si vamos a Génesis. Muchas cosas las vamos a entender si vamos a Éxodo. Muchas cosas las vamos a entender porque se utiliza este lenguaje. Bueno, eso es un pequeño paréntesis dentro de todo. Y los símbolos de un traje sacerdotal tendríamos para hablar muchísimo. Y todo sale del Antiguo Testamento. Él vestía este traje y un traje de servicio. Él estaba en servicio. Nuestro Señor está en pleno servicio. Él fue a los cielos no a descansar, sino a trabajar, a realizar un nuevo trabajo. Y varias veces lo dice, ¿no es cierto?, en las Escrituras. El Señor dice que irá al cielo a preparar lugar para sus hijos. El Señor dice en otra oportunidad, nos dice que Él está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Aquí lo vemos que está trabajando entre las iglesias. El Señor tiene mucho trabajo, hermanos queridos, está trabajando. Dice que tenía un cinto de oro ceñido al pecho. Bueno, a esta altura debemos recordar que nuestro Señor tuvo un triple oficio. Nuestro Señor fue profeta, fue sacerdote y rey. Nuestro Señor tiene esos 3 cargos muy fuertes, muy importantes dentro de su ministerio. Él vino a la tierra para ejercer el oficio de profeta, de sacerdote allí en la cruz y de rey, pero en misión de paz. Cuando entró a Jerusalén, sentado sobre ese asno, sobre ese burro, él estaba asumiendo un papel de rey, es el príncipe de paz. Cuando un príncipe de paz visitaba otra provincia, iba en un burro indicando, no vengo a guerrear, no vengo a pelear, vengo en son de paz. Pero ahora nuestro Señor está a otro nivel.
terminó ese ministerio. Y dice que había un cinto de oro ceñido en su pecho. Hoy nuestro Señor continúa ejerciendo el sacerdocio como intercesor. Está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros noche y día. Y si pecamos, dice en 1 de Juan, abogado tenemos en Cristo. Bueno, está en un trabajo intercesor que es algo muy propio de un sacerdote. Y su ministerio real, aun cuando hay todavía tiempo de salvación, pero su ministerio real ya no es de paz, sino de juicio. Cuando lo vemos aquí en Apocalipsis, vemos a un Señor vestido para juicio. Y como todo rey, es soberano y juez. Tiene las dos funciones, tiene el poder y el juicio sobre sí. Cuando vemos esta imagen tenemos que entender todo lo que estamos diciendo. Tiene el poder y el juicio sobre sí. Cuando este cinto alrededor de los lomos puede ser indicación o se transforma en indicación de preparación para un servicio. Tú ponías el cinto alrededor de los lomos para realizar un servicio específico. Nuestro Señor se ciñó una toalla, dice, cuando lavó los pies a los apóstoles. Y esta imagen la vemos muchas veces. Pero cuando este cinto se ciñe al pecho, implica dignidad sacerdotal. Y significa también juicio. El hecho que el cinto es de oro indica la divinidad de Cristo. Indica su legítima dignidad real. Él está ministrando conforme a su legítima dignidad real. El pecho es algo muy significativo en las Escrituras. Aquí vemos a Cristo no manifestando, a ver si me entienden bien, porque son demasiadas ideas, yo sé que hay muchas ideas acá, pero aquí vemos a Cristo no manifestando su gracia pastoral, sino su autoridad judicial. Debemos entender eso. La vestimenta y el cinto de Cristo declaran su autoridad real y también la majestad de su sacerdocio. Y detengámonos un poquitito porque siempre uno cuando lee la Biblia tiene que ir preguntándose, ¿y esto qué a mí? ¿Cómo se relaciona conmigo? La pregunta aquí fundamental es, ¿cómo vas a conocer a Cristo? ¿Bajo la gracia pastoral que todavía está dada o bajo su autoridad judicial? Ay, ay, ay. Hermanos, amigos, especialmente les digo, conozcan a Cristo bajo la gracia pastoral, porque llegará el momento que esa gracia pastoral cesará y quedará solamente asumida la autoridad judicial. Es decir, cuando Él te diga, ¿por qué no aprovechaste la gracia? ¿Por qué no aprovechaste mi sacrificio? ¿Por qué consideraste, y estoy usando palabras bíblicas, inmunda mi sangre? Y la persona dirá, pero inmunda, ¿cuándo? Yo siempre te respeté, yo siempre fui a la iglesia. Pero, ¿qué hiciste con el sacrificio de mi hijo? ¿Qué hiciste con el sacrificio y esa sangre derramada en la cruz? No había solo que respetarla, había que tomarla para sí. Tomaste ese sacrificio como tu sacrificio. ¿Viste a Cristo como el que estaba muriendo por ti en la cruz del Calvario? Wow. Luego sigue escribiendo el relator el aspecto del Señor. ¿Qué aspecto? Esta es la vestimenta, ¿no es cierto? Las nuevas vestimentas del Señor. Como Juan jamás vio al Señor Jesucristo con estas vestimentas en la tierra, pero ahora lo está viendo que así viste en el cielo. El aspecto del Señor, su cabeza y sus cabellos, dice, eran blancos, como blanca lana, como nieve. Y volvemos, este lenguaje viene del Antiguo Testamento, Isaías, hablando de la purificación, cómo el Señor transforma nuestros pecados en blanca lana, como nieve, es capaz de quitarlos y dejar totalmente limpio. Nos habla de una pureza, por lo tanto, absoluta, completa, perfecta.
sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, o sea, rojo vivo, rojo blanco, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Sus cabellos, su cabeza, símbolos de ancianidad por una parte, nos hablan de su perfecta dignidad, nos hablan del perfecto equilibrio, nos hablan de madurez, de sabiduría, de experiencia, de cordura. No solo omnisciencia, que habla que Él todo lo sabe y conoce, sino también de omnisabiduría y de omnidignidad. No solo es digno, sino absoluta y totalmente y perfectamente digno. No solo sabio, sino que, y fuente de la sabiduría, sino que perfectamente sabio. Se trata de una ancianidad sin debilidades, sin los problemas que nosotros tenemos cuando vamos entrando en años. Algo de esto vieron Pedro y Jacobo durante la transfiguración en Mateo 17:2. Fue como un adelanto a lo que está aquí sucediendo. Pero es interesante, allí estuvo Pedro, Jacobo y Juan debe haber recordado algo de ese momento maravilloso de la transfiguración. Pero esto es muy superior aún. Sus ojos como llama de fuego, ojos que no solo ven objetos, no solo lo ven todo, sino también pensamientos, intenciones, tus próximas decisiones, ven el futuro. Ojos que escudriñan su iglesia, el mundo. Pero especialmente aquí estamos en el contexto de la iglesia. Hermanos, como para considerarlo y aplicarlo a nuestras vidas y a nuestra iglesia local. Purificación. Los ojos del Señor están mirándonos y con estos ojos nos miran. Por favor, por eso no tenemos imágenes ni cuadros que tratan de emular al Señor con una mirada tierna. Los ojos del Señor hoy día están mirando como llama de fuego su iglesia, viendo, buscando pecado para limpiarlo, para el bien de todos y para poder entregarnos su ternura en forma plena. Sentir esos ojos sobre uno debe ser una de las experiencias más conmovedoras de la vida. Yo me pregunto, ¿podría soportar esa mirada si Él se manifestara hoy aquí como lo hizo con Juan? O le diríamos, como le dice Pedro, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Es demasiado para mí el solo hecho de saber quién eres. Pero ahora verlo en gloria, cuánto mayor. Pensemos en esto, hermanos. Si estamos tentados, piensa en esos ojos que te están mirando. Sus pies, el latón fino, ardiente, lo encontramos ¿dónde? Y otra vez tenemos que ir al Antiguo Testamento para entender esta figura. El altar del holocausto. Ese altar que estaba en el atrio del templo, primero del tabernáculo y después del templo. ¿Y qué simbolizaba y qué simboliza? Simboliza la capacidad de soportar el juicio. Allí, sobre ese altar de bronce, se quemaban los sacrificios y se realizaban todas las ceremonias que tenían que ver con el sacrificio, los sacrificios cruentos. Era tremendo porque allí el fuego ardía y ese fuego simbolizaba el juicio de Dios sobre mis pecados, sobre mi persona. Así que por allí va la interpretación. Es interesante. Estos pies tienen derecho a caminar impartiendo juicio. Los pies de Jesús durante su encarnación, cuando caminó con nosotros, caminaron derramando paz. Sus pisadas eran de amor y paz. Pero aquí nos permite ver sus pies listos a caminar sembrando destrucción. La destrucción propia de los juicios por venir y que luego van revelándose a través de Apocalipsis. Son juicios en ciernes que vienen.
Siempre la pregunta, hermanos, ¿qué viene esto conmigo? ¿Qué haremos con el mensaje entregado por los pies de paz? ¿Tendremos que enfrentarnos al Jesús con esos pies de juicio o esos pies maravillosos que caminaron derramando paz por doquier? Por algo está en las Escrituras, hermanos queridos. Y la Escritura tenemos que leerla, aceptarla, considerarla en su forma completa. Mejor es humillarse ante esos pies maravillosos que caminaron por la tierra sembrando paz, que presentarse ante esos pies que caminan sembrando juicio. Su voz, las muchas aguas, siempre son un símbolo elocuente a través de todas las Escrituras de las naciones. Su voz sobrepasa aquí la voz de las muchedumbres. No hay nada que impida que pueda ser escuchada. Ni aun el sordo más sordo podrá evitar escuchar la voz del Señor. Su voz demuestra su suprema autoridad y poder sobre todo lo creado. Su boca. ¡Wow! Esta voz tenía sentido. No solo era un sonido imposible de no oír y temer, sino que lo que decía correspondía a verdades ineludibles, penetrantes, imposibles de argumentar contra ellas. Emitía palabras con autoridad, con justicia e inapelables. Cuando el Señor habla, los hombres callan, porque no hay argumentos para justificar nada. En la Biblia encontramos que el término espada de dos filos significa algo muy importante. Se usa por una parte para indicar una muerte segura. Si dice que una espada de dos filos llegará a ti, es muerte segura. Pero también significa y se utiliza por la capacidad penetrante de esta espada nos habla del escudriñar profundo, del escudriñar irrefutable. Esta espada nos habla de perfecta autoridad, una espada que penetra, discierne y también juzga, como dice una porción tan conocida como Hebreos 4:12. Dice que la palabra de Dios, que asociado está a lo que vemos en Apocalipsis, la palabra de Dios, lo que sale de la boca de Dios, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa espada es la palabra de Dios. ¿Te has expuesto a la palabra de Dios para que te hable tal como el Señor quiere hablarte? A veces tenemos terror a eso. No, hace como 2 meses que no leo la Biblia. ¿Y por qué no la lees? Porque estás aterrado de lo que te va a decir el Señor y estás corriéndote de escuchar lo que Él quiere decirte. No, no te corras. Es muy importante que Él trabaje en ti, discierna tus pensamientos y ordene tu mente. Y ese aspecto, su rostro, el dulce rostro de nuestro Señor, ahora lo vemos como el sol cuando resplandece en su fuerza, dice. Es decir, trata de mirar hasta ahora el sol de cara. Y ese es el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Vas a encontrarte con un símil de ese rostro. Pero muchas veces la palabra dice incluso que es más fuerte que el sol cuando resplandece. Es el creador del sol, amados hermanos. Nos habla de pureza, de santidad, de perfección, de absoluta ausencia de pecado. Nos habla de soberanía, nos habla de supremacía. Y entendemos un poco con esta imagen, ¿no?, lo que le pasó al apóstol Pablo cuando vio a Jesús. Vio al Señor Jesús, cayó del caballo, quedó ciego. Claro, porque vio a este Jesús. No al Jesús que suelen haber en las iglesias, nos muestran. No, vio a este Jesús vivo que como está operando hoy día. Hermanos queridos, qué maravilla, qué maravilla.
Versículos 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y que no, después de ver esta imagen impresionante, impactante, que penetra hasta tu corazón, tus pensamientos, Señor, apártate de mí, que soy hombre pecador. Me recuerdo, o como dice Job en el Antiguo Testamento, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven y me aborrezco. Ante tu santidad soy nada, Señor. Y es interesante la presentación del Señor en nuestro punto 4. Puso su diestra sobre mí. Su diestra de amor. Ante toda esta majestuosidad, ante todo esto que produce terror, vemos la ternura del Señor. Su diestra de amor, ahora en plena gloria, pero el mismo amante Salvador que antes estuvo con Juan, estuvo con sus discípulos, compartió con ellos allí en la última cena, compartió con ellos durante 40 días después de resucitar y antes de la ascensión. Y sus palabras nos recuerdan cuando dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Y qué le dice? ¿Cuáles son las primeras palabras de nuestro Señor? No temas. Imagínense, Juan ahí postrado con la mano del Señor encima. No temas, Juan. Juanito, yo te conozco. Soy tu Padre celestial. No temas. Pero si estás vestido de juicio, Señor. Juan, acuérdate que yo llevé tu juicio en la cruz del Calvario. Ya no hay condenación para Juan, ni hay condenación para nadie que me haya recibido como Salvador, que haya reconocido mi muerte para Él. Tú has pasado de muerte a vida, Juan, como el mismo Juan lo debe haber recordado y lo escribe también en su evangelio, Juan 5:24. Palabras del Señor cuando estuvo con nosotros en la tierra. De cierto os digo. Es una afirmación absoluta. Amén, amén, os digo. El que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y nota, y esto lo tiene que haber recordado Juan ahí, y no vendrá condenación, ya no hay juicio para ti, Juan, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Y cuántas veces y de cuántas maneras se nos dice esto mismo? El apóstol Pablo en Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna, por favor entendamos eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No temas, Juan, ninguna condenación hay para ti. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¡Qué maravilloso! Y esto mismo está todavía abierto. Todavía esta oferta está. El que oye mi palabra y cree que al que me envió tiene vida eterna. Y no tienes por qué temer. No tienes por qué temer. Luego el Señor sigue hablando. Juan, yo soy el primero y el último. Primera parte de la presentación. Se presenta como el Dios eterno, primero y último. El que, en buenas cuentas, el Dios que es desde siempre y será para siempre. Y continúa diciendo, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. En esta segunda parte de su nombre, esta segunda parte de la presentación nos le está diciendo, mira, a pesar de ser Dios, fui muerto. Y aquí nos está hablando de la encarnación, la cual se recordará por la eternidad. Pero he resucitado para siempre. Yo soy Jesucristo. Soy el Hijo del Hombre, soy el Hijo de Dios. Soy Jesucristo. Soy el primero y el último. El que vivo y estuve, sin embargo, muerto. Mas he aquí que vivo, resucité por los siglos de los siglos. Por eso, Juan, no temas, porque tú has sido salvo por mi gracia. Y luego le dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Tercera parte de la presentación. Tengo toda autoridad por cuanto mi obra fue perfecta. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué maravilla!
Este es nuestro Cristo. Recordábamos la resurrección el domingo pasado de forma especial, la estamos recordando siempre. Pero no te olvides quién es, cómo es Cristo hoy, lo que viene, lo que ofrece aún esa salvación eterna. Pero hay juicios, vienen juicios, cuidado. No probemos la paciencia de este Señor maravilloso hasta que ya no haya posibilidad de probarla más. Cuidado. Juan tuvo un encuentro excepcional con Jesús luego de resucitado y ascendido. Lo maravilloso es, Juan conoció a nuestro Señor desde que inició el ministerio. Lo conoció durante su muerte, estuvo allí en la cruz, a los pies de la cruz. Lo siguió conociendo después del resucitado. Y ahora el Señor le da el tremendo privilegio de encontrarse con Él después de ascendido. Obviamente que a estas alturas Juan está ya en los cielos con Él para siempre. Pero lo interesante de este episodio es que nos muestra a Juan estando todavía aquí en la tierra. Juan tuvo un encuentro excepcional con Jesús luego de resucitado y ascendido. Es absolutamente lógico pensar cuál ha sido tu encuentro con Cristo. ¿Has tenido un encuentro vivo y personal con Cristo? Hoy todavía puedes tenerlo para tu bien, para tu paz. Y podemos recordar las palabras del Señor y mantengamos este recuerdo vivo. No temas, todavía te está diciendo eso. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No tienes por qué llegar al infierno, no tienes por qué llevar la condenación. Aprovecha todavía, porque yo la llevé por ti. Yo morí por ti. Padre Celestial, te damos gracias por estas imágenes maravillosas que nos muestras tú, Señor, en el libro de Apocalipsis. Imágenes para fortalecer, para estimularnos, Señor, de una manera tremenda a continuar con la obra. Una imagen que nos muestra cómo estás preocupado de una iglesia local como esta, Señor, y como muchas otras. Cómo estás preocupado y cuánta responsabilidad recae sobre nuestros hombros y nuestras manos, Señor, para trabajar por ti y para ti. Y nos recuerda, Señor, el amor eterno con que amas a tus hijos, Señor. Y confirma, Señor, que ahora ninguna condenación hay para los que han descansado y han recibido la salvación de ti. En el nombre del Señor. Amén.